Hola, buenas noches, bienvenidos. De hoy en 8 días será un día trascendental en Colombia. Están planeadas unas marchas, un gran paro nacional que ha convocado a los trabajadores, a los indígenas, a los estudiantes. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta convocatoria, que además ha pedido que esa jornada se haga en absoluta tranquilidad y paz para no deslegitimar sus propósitos. Él es Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Diógenes, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Muy buenas noches para usted y para toda la amable audiencia. Bueno, ustedes han hecho un llamado que ha sido muy bien recibido por quienes planean marchar ese día, y es que todo se haga en tranquilidad, en paz. Ese es el objetivo central. Nosotros pretendemos una parálisis de las actividades a nivel nacional, muchísimos colombianos en las calles, que a través de esta movilización expresen al gobierno nacional lo que queremos y lo que pensamos alrededor de lo que hemos denominado el paquetazo del gobierno, que involucra varios temas que creo que han calado mucho en la opinión nacional. Que eso quede claro y que ese objetivo cumplamos es ese. Y para que eso se cumpla cabalmente necesitamos que ese día esté absolutamente alejado de cualquier acto violento, que desde ya lo rechazamos, venga de donde venga. Ustedes tuvieron una reunión con el presidente de la República el día de ayer, y ahí el presidente les manifestó que todas esas reformas de las cuales se habla, pues que no se van a hacer. ¿Eso nos dejó a ustedes un poquitico más tranquilos? No, el presidente no ha dicho que no las va a hacer, es que todavía no las va a hacer, esa es la palabra exacta. Estas reformas han venido teniendo muchísimos aplazamientos por dificultades que ha tenido el gobierno. Habían anunciado que las hacían en el segundo semestre, luego anunciaron que después de las elecciones, como aparece el problema de la ley de financiamiento, deciden que las presentan el año entrante, y el gobierno tácitamente no lo ha dicho y claramente que él todavía no, y que las va a presentar el año entrante. Le ha agregado algo que las vamos a discutir en la Comisión de Concertación, pero que van. Pero si las van a discutir con ustedes y se van a sentar a hablar, ¿tiene sentido hacer el paro? Bueno, hay un dicho que dice que como esté el desayuno, uno puede pensar cómo va a estar el almuerzo. Los anuncios que ha hecho la ministra del Trabajo, esa forma parte de la discusión. Ella abrió el debate de la reforma laboral, con su formulación de la contratación por horas y de generar en el país diversas formas de contratación distintas a las existentes. Y el debate de la reforma pensional viene de los gobiernos anteriores, y el ministro Carrasquilla ha sido enfático a todo momento que la va a hacer. Su frase más célebre no tiene un mes, que fue en una entrevista de un periódico nacional, y él lo ha seguido diciendo: los colombianos deben entender que se van a pensionar con lo que puedan ahorrar. Esa es una transformación absoluta del sistema pensional en Colombia. Que hable la ministra de Trabajo, que hable el ministro de Hacienda, y que hablen de eso todos los gremios, porque yo diría que se alebrestaron con la puerta que abrió la ministra. El Congreso de Andi ha hablado de eso, el Congreso de FENALCO mucho más agresivo, ANIF peor. ANIF es peor, porque todos hemos oído. La reunión del Consejo de Competitividad que acaba de pasar, dice reforma laboral, flexibilización laboral, reforma pensional. Bueno, y el señor Montenegro de Asofondos no solo dijo que debía haber, sino que el presidente debía de dirigir esa reforma. Entonces, le debe quedar claro al país que de eso se está hablando, y han hablado los funcionarios del gobierno. Y el presidente estuvo en todos los congresos de esos gremios. Creo que el presidente se acordó tarde de anunciar que él no ha dicho eso. Doctor Diógenes, si bien esos propósitos son muy loables y seguramente la población colombiana lo reconoce y seguramente en una gran mayoría lo acompaña, el momento de hacer la marcha es ahora, más si usted tiene en cuenta lo que está pasando en la región, con Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en el Perú, con un Maduro diciendo que las va a infiltrar, que vienen vientos bolivarianos. ¿Todo ese entorno no deslegitima lo que ustedes pretenden con la marcha? La decisión se tomó en un gran encuentro nacional el 4 de octubre. No había sucedido lo de Ecuador, no había sucedido lo de Chile. Indiscutiblemente está relacionado con estas orientaciones del Fondo Monetario y de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Nosotros no tenemos ninguna relación con el gobierno de Maduro, no tenemos ninguna relación
con el Foro de Sao Paulo. Somos afiliados a una central continental, hay una central venezolana, pero la central bolivariana no está afiliada a la central continental que nosotros estamos afiliados. Coincidimos en general en la lucha en contra de todas estas medidas neoliberales, ¿cierto? Y que se generen estos levantamientos en estos países o las acciones de estos países han sido procesos absolutamente desligados. Nosotros no tuvimos en cuenta para nada esa situación, simplemente nos pareció ya muy grave en octubre lo que se estaba anunciando. Sabíamos que pasadas las elecciones iban a presentar la reforma, pero nosotros no hemos ligado lo nuestro absolutamente a ningún asunto de estos. Doctor Diógenes, de todas maneras a mucha gente le queda la sensación que hacer ese paro en este momento y sobre todo el anuncio que ustedes hicieron el día de ayer de decirle al presidente tome todas las medidas para que cosas delicadas como estas no vuelvan a suceder, no es como lavarse un poco las manos y dejar en el gobierno la responsabilidad de si algo malo pasa, cuando estoy hablando de términos de violencia, asuntos de violencia, alteración de orden público? Nosotros lo hemos señalado y lo hemos ubicado como una respuesta a todo lo que se había planteado. A mí me parece que la que fue inoportuna fue la ministra de Trabajo, fue inoportuno el ministro de Hacienda y supremamente, yo diría, supremamente inoportunos los gremios. Usted, en medio de esta situación en que está el país, no puede aparecer el hombre más rico de este país diciendo que a los jóvenes hay que pagarles el 75% de un salario mínimo. Eso alebresta a la gente, eso no le gusta a la gente. O que en medio que estemos discutiendo sobre este paro, el Centro Democrático, me toca decirlo porque lo presentaron así, saque una declaración diciendo que somos agentes de una confabulación internacional, que somos agentes del Foro de Sao Paulo, que somos anarquistas, bueno, no menciono más palabras, pero son mensajes inoportunos y violentos. Yo saludo que en un día como hoy, todo el mundo está hablando mucho más tranquilamente. Sí. Todo el mundo está hablando de que podemos hacer un paro tranquilamente. Nosotros desautorizamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga, porque puede provenir de muchos extremos. Los rechazamos totalmente. Nosotros vamos a marchar multitudinariamente con nuestros rostros descubiertos, nadie está autorizado para que ocurra lo contrario y nuestros sindicatos y las organizaciones en general están trabajando con las autoridades regionales. Hoy estaba reunido aquí en Bogotá todas las autoridades mirando cómo van a ser las salidas de las marchas, cómo van a ser los trayectos, cómo va a ser la llegada a la Plaza de Bolívar. Para nosotros es absolutamente importante que esto salga muy bien. Y que se haga en paz, tranquilo, ¿solo un día o lo van a extender por muchos días como ha pasado en Chile? La convocatoria dice 21 de noviembre, ¿cierto? Uno no puede decir que de pronto no se extienda. Nosotros estaríamos evaluando eso en la misma tarde del día 21. ¿Qué garantía tiene lo que estamos organizando en Colombia? Que tiene organización y que tiene organizaciones convocantes. El estallido en Chile no tenía una organización inicialmente y el estallido en Ecuador tampoco lo tenía. Lo de Ecuador lo de Chile tuvo como origen lo del incremento de los 30 pesos en el metro. Y lo de Ecuador es como si aquí en Colombia amaneciéramos un día con el precio de la gasolina a 20 o 25 mil pesos. No, aquí hay una organización, tanto que estamos a 8 días del paro y estamos hablando del tema. Doctor Diógenes, ¿qué pasa si esto se sale de control? Si hay un episodio de violencia fuerte, se infiltran los vándalos, los ampones que causan tanto dolor y tanta violencia, ¿ustedes levantarían el paro? Si en la tarde la cuestión se sale de control, hay desmanes, destrozos, ¿qué hacen ustedes que están convocando un paro tranquilo y pacífico? Nosotros tenemos una tranquilidad, estamos en el movimiento sindical que no usa esas prácticas, está el movimiento indígena que no usa esas prácticas, están las organizaciones de los estudiantes de secundaria que ha hecho muchísimas movilizaciones en Colombia, ¿cierto? Y que también han rechazado esas prácticas. Y en general las organizaciones que nos reunimos constantemente para ir tomándole el pulso a cómo se van desarrollando los acontecimientos,
de alguna medida, yo digo, eso no es total, ¿cierto? Pero de alguna medida podemos decir que tenemos un buen nivel de control sobre quienes están actuando en el contexto del paro y en el contexto de las desmovilizaciones. De tal manera que sí, en algún momento va a ser muy fácil detectar si son agentes externos los que están ocasionando actos que no sean los que nosotros hayamos preparado y diseñado. Pues es el doctor Diógenes Orjuela, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, hablando de lo que será esta jornada de paro de hoy en 8 días, el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que el viernes estemos hablando de una jornada de protestas tranquilas, en paz, hasta con buenos resultados. Ese es nuestro mayor deseo. Muchísimas gracias, doctor Diógenes. Me conecto con el set de Red Más Noticias, ya vienen Paula, Mauricio, Carlos Salas con toda la información, antes las imágenes internacionales del día de hoy.